liberta. Estoy lleno del Espíritu Santo que me enseña la perfecta voluntad del Padre. Hoy alcanzo las alturas al proclamar que nada es imposible para Dios. Váyase conmigo a Gloria al Señor, al libro de Lucas. Allí vamos a ver unos versos bíblicos. Lucas capítulo 17. Váyase conmigo a Lucas capítulo 17. Allí le voy a señalar, vamos a ver algunos versículos de ese capítulo. En el capítulo 17, versículo 11, Lucas capítulo 17, versículo 11. Y ahí vamos a leer algunos versículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versículos. En esos versículos está toda la historia que nos ha puesto el Señor para compartir con ustedes y desarrollar este tema de fe y gratitud. Fe y gratitud en el camino. Dice así el versículo 11 de este capítulo 17. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres que tenían una enfermedad en la piel. Hay otras versiones que dicen lepra. Como se habían quedado a distancia. Bueno, ustedes están leyendo la versión Reina Valera, yo estoy leyendo la versión Nueva Internacional. Como se habían quedado a cierta distancia, versículo 13, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. El versículo 14 de mi versión, que usted lo tiene también en pantalla, dice: al verlos, le dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Versículo 15, uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? Mira hacia al lado suyo y diga: ¿y dónde están los otros 9? Mira al lado suyo y diga: güey, aquí me falta gente. Diga, ¿verdad? Dice: aquí hay gente que también fue sano. O nada más yo soy bonito. Versículo 18. Jesús mismo continúa su interrogación a esta persona, pero para que lo escucharan los demás. No hubo ninguno que regresara a dar gracias a Dios excepto este extranjero. Levántate, le dijo al extranjero, al samaritano, aquel que había sido sanado y regresaba a él. Levántate y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos permite compartir tu palabra. Amén y amén. Gracias por ponerse de pie. Y también a los que se quedaron sentados, no pasa nada, pero gracias por honrar la palabra. Fe y gratitud en medio del camino. Esta es una historia que usted ha escuchado en otras ocasiones. Constantemente se usa para hablar de las personas malagradecidas. ¿Hay alguien así en su familia? Quizá no. En mi familia sí, hay uno o dos que no son muy agradecidos. Gloria a Dios porque usted tiene gente en su familia que usted siempre le envía esos $100 allá a su país o comparte con ellos y siempre lo tienen pendiente a usted. Siempre lo llaman para su cumpleaños. Siempre están pendientes de usted. Cuando usted ve ese mensaje dice: seguro me va a decir cómo estoy. Okay. Tenemos un listado de personas que cuando vemos su teléfono decimos: ¿qué quiere? ¿Verdad? Y algunos de ellos comienzan con muy buena expresión: ¿cómo está? Y tú, ¿tú quisieras decirle, si le digo bien? Es un problema. Pero si le digo mal, también es un problema porque ya me estoy poniendo adelante, no quiero ayudar. Entonces tú dices: ¿qué tú necesitas? Porque ya yo sé que la historia no se trata de cómo yo estoy, sino de ti. Entonces este pasaje bíblico es como el que todo el mundo saca en momentos clave. Dice: así como es, ¿verdad? Y la gratitud, que es lo que aquí se desafía en este tema, lo vemos evidente en este pasaje bíblico. La Biblia dice que yendo Jesús de camino a Jerusalén,
siguiendo a Jerusalén, pasaba por Samaria y por Galilea. Jesús no iba a Samaria. Jesús no iba a Galilea, que era su pueblo. Jesús iba a Jerusalén, el lugar, el epicentro de adoración, el epicentro donde constantemente Jesús se reunía con sus discípulos y era un tiempo para proclamar su ministerio. Es como cuando nosotros vamos al parque de la ciudad, cada Semana Santa. Ese es el epicentro de esta iglesia donde vamos durante 7 días y tenemos servicio durante 7 días corrido en el parque. Así concluimos nuestro 3er año haciéndolo. Entonces tú vas de camino y si alguien te habla, si alguien te dice de alguna necesidad, tú le dices, ¿será que te esperas hasta que lleguemos allá? Porque a veces detenerte puede ser no más que una distracción. Ya cuando tienes un proyecto claro. Y es interesante que Jesús yendo de camino, dice el versículo 12, cuando estaba a punto de entrar a un pueblo, mientras iba en ese camino, salieron al encuentro 10 hombres que tenían lepra. Una enfermedad en la piel, para que usted entienda, porque hoy en día ya no es tan famoso, ya hay tratamientos, ya hay procesos, pero para aquellos tiempos no solamente era una enfermedad visible, sino que se entendía que era contagiosa y que se entendía que era una forma de castigo de Dios. Porque como no se curaba, ya existía medicina, ya existían doctores para esos tiempos, ya existía experiencia. Recuerde que la mujer del flujo de sangre dijo que había gastado todo en doctores. O sea, ya habían doctores, ya habían procedimientos. En cambio, la lepra en ese tiempo se tenía como una maldición que Dios ponía en las personas. Así era como la religión lo veía, ¿no? Porque como no tenía cura, se asociaba a que por algo que tú habías hecho, lo tenías, y que solamente Dios podía curarte. Y ya había un procedimiento para determinar si había sido curado. Y era un procedimiento que envolvía a los ministros de Dios, a las personas que representaban a Dios en la tierra, que eran los sacerdotes, en ese concepto religioso de la iglesia judía. Y dice la Biblia que estas personas que estaban enfermas de la piel, quedándose a distancia, Jesús iba de camino. Estas personas no intervinieron en el camino ni en la entrada que Jesús iba a ir, sino que quedándose a distancia por aquello de que si te acercabas a una persona y mucho menos a un maestro que conocía la ley de Moisés, eras apedreado. Y ellos se quedan a distancia. Y a la distancia gritan, maestro, ten compasión de nosotros. No dicen Jesús, no dicen Mesías, no dicen Salvador como usted y yo conocemos a Jesús. Ellos dicen, este es el nivel de este hombre, un maestro. Ten compasión de nosotros. ¿Cuál era la evidencia de que un maestro sanaba la lepra? Ninguno. No hay evidencias bíblicas, no hay historia bíblica de que maestros curaban la lepra. Se habla de profetas, se habla de gente que en un momento dado por Dios hacían cosas extraordinarias y habían más de 400 años que ya no pasaban historias como estas en Israel. O sea, ellos fueron a lo que conocían y dijeron, maestro, ten misericordia de nosotros. Evidentemente, para alguien que no tenía historia de que los maestros curaban la lepra, a lo mejor decía, mira, no sé, dinos algo aunque sea de la ley. Háblanos acerca de la esperanza que hay, porque al final del día lo que estoy esperando, porque no me puedo quitar la vida. Se le decía a los que tenían lepra que no podían atentar contra su vida. O sea, aunque estaban maldecidos por Dios, según la tradición, recuerde, la religiosa, no podían atentar contra su vida aún sabiendo que su fin era la muerte. Pues entonces estos se acercan y le dicen, ten misericordia de mí. Yo no me atrevo a decir lo que la Biblia no dice, pero yo puedo pensar, en mi opinión, que a lo mejor no necesariamente estaban pensando en un milagro. Estaban pensando, no sé, en una misericordia, en un bocado de pan, en algo, en que hiciera misericordia para con ellos. Jesús al verlo le dijo, también de lejos, recuerden que ellos le hablaron de lejos, y Jesús también de lejos le dice, vayan a presentarse a los sacerdotes. Esto es poderoso. Porque Jesús al decirle esto, no sé qué los 10 estaban buscando, pero este procedimiento de vayan a presentarse a los sacerdotes sí estaba en el libro de Levíticos. Y evidenciaba que era un proceso que llevaba alrededor de 45 días. Tenían que llevar además ofrenda de palomas. Tenían que hacer todo un proceso, presentarse durante varios días, hacer ofrendas, y determinaba
el sacerdote de turno, después de varias ofrendas de palomitas que hacían, de sangre, de todo el procedimiento religioso judío, determinaba entonces si esta persona había sido completamente limpio de su lepra. Por eso, al ellos escuchar esto de vayan y preséntense, es una evidencia de fe que sobrepasa el entendimiento de lo que aquellas personas estaban viviendo. Estaban en necesidad, en rechazo, no solamente en una necesidad física, sino en un concepto espiritual que los señalaba a ellos como pecadores. Algunos de ellos a lo mejor no lo eran. Algunos de ellos no habían hecho nada malo, solo estaban enfermos. Así como están algunas personas. Están enfermos, no por haber hecho nada malo. Pero cuando te señalan con el dedo y te dicen, porque hiciste algo, estás así, imagínate. Encima de que estás enfermo, el rechazo social, de que tenías que vivir solo con los que estaban en tus mismas condiciones. Aquello sin esperanza era con lo que tenías que vivir. El rechazo religioso, el rechazo social, la enfermedad en sí misma. Por eso el poder que estas personas evidencian de fe es extraordinario. Al Jesús decirle, vayan y preséntense al sacerdote, ellos comienzan. Y dice el versículo 14 que al verlo le dijo, vayan y preséntense. Y el mismo versículo dice, resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Este es un milagro maravilloso. Porque en las reglas de Levíticos, en el libro de Levítico, no era en el camino. Era luego que el sacerdote te veía. Era luego que él determinaba que sí, que se te estaba quitando. Que sí, que habían ya llagas que se habían quitado. No era en el camino a nada, era al llegar al sacerdote. Porque nuestro Señor modifica todas las reglas humanas. Nuestro Señor determina cuándo el milagro va a ocurrir. Y no va a ocurrir cuando al fin consigas la persona adecuada, cuando al fin consigas el lugar adecuado, cuando al fin te llegue la documentación adecuada. No va a ocurrir, puede ocurrir antes, mientras vas de camino. Y dice la Biblia que el versículo 15, que uno de ellos al verse ya sano, no dice al llegar y recibir la confirmación del sacerdote y recibir y haber hecho los sacrificios los 45 días y haber hecho todo el procedimiento. Dice al verse ya sano, regresó alabando a Dios en grandes voces. Aquí vemos la segunda palabra de lo que quiero compartir con ustedes. La primera fue la fe. Estos 10 mostraron una fe maravillosa. Porque no cuestionaron a Jesús y le dijeron, pero ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Quiere que nos maten? Si ni siquiera a ti nos presentamos, si a ti de lejos hablamos y tú dices que nos presentemos ante el sacerdote. ¿Cuántas cosas Dios nos dice constantemente y nosotros cuestionamos a Dios? Le decimos, pero que tú no sabes el Dios, te voy a enseñar. Ven a mi curso 101, cómo ser Dios, hecho por mí. Todos los días le decimos a Dios cómo ser Dios. ¿Cuándo debe de contestarnos? ¿De qué color debe de contestarnos? ¿Qué día, qué hora debe de contestarnos? Incluso hay libros que se han escrito con estos temas de cómo orar, cómo pedirle a Dios, cómo arrebatar tu milagro, cómo hablar en lengua, cómo hacer, y le quieren decir a Dios cómo ser Dios. Y esto se repite más de lo que usted se imagina. Puede ser que varias veces usted mismo lo haya hecho y yo. Decirle a Dios cómo ser Dios. Pero estos siguieron su camino, pero este se devolvió, vino delante de Jesús. Y el versículo 16 muestra algo muy interesante. Recuerde, la idea era que se presentara donde el sacerdote. La idea era que esperara el tiempo y que hiciera el sacrificio. La idea era que se mostrara desde lejos. Porque él sabía que había sido sano. Pero todos los que andaban con Jesús decían, mira, este fue uno de lo que Jesús le habló a Jesús hace un momento de lejos. ¿Qué quiere decir? Que al volver se estaba arriesgando a que lo mataran, a que lo apedrearan en ese mismo momento. Al volver, porque ninguno de los que estaban allí eran sacerdotes ni conocían el procedimiento de limpieza. Al él volver, no solamente estaba mostrando que tenía fe, al él volver estaba reconociendo con gratitud quién era Jesús. Al caer sobre los pies de aquel maestro, ya no estaba reconociendo solamente un maestro, estaba reconociendo a Dios. Porque ningún hombre podía ser adorado en la tierra. Ni antes, ni ahora.
Pero al caer a los pies de aquel hombre llamado Jesús, estaba confirmando algo que los otros 9 lo sabían también. No se adora a un hombre. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y dio gracia. Pero nos sorprende ahora la palabra que sigue como una observación que hace Lucas. Y dice, esto no lo puedo pasar desapercibido. Y lo escribe y dice, no obstante, era samaritano. Primero, los samaritanos, ya ustedes conocen la historia. Parte de lo que es esta iglesia se basa. El primer mensaje que prediqué yo en la iglesia Río de Vida se basó en la mujer samaritana. Y lo que Jesús le decía, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y de ahí nace el río de vida, de esa promesa bíblica. Por si alguien un día le pregunta, ¿qué quiere decir eso río de vida? Quiere decir Jesús. Quiere decir que cuando Jesús llega a tu vida hay ríos de vida. Lo que estamos es dando el nombre de Jesús a la experiencia que tienes al conocerle. Era samaritana aquella mujer como era samaritano este que se había devuelto. Samaritano era que no conocía, según la tradición judía, dónde se tenía que adorar y a qué Dios se tenía que adorar. No conocía los procedimientos, no conocía las leyes de Moisés, no conocía nada, era un indocumentado. No tenía condiciones, era un extranjero, no sabía nada. E incluso si un samaritano, y que recordarán la historia del buen samaritano, si un samaritano se veía en cualquier lugar, no tenía compromiso con nadie. Aquella persona que estaba herida, y fue un samaritano que lo ayudó. Por eso todos se sorprendieron, porque no tenía compromiso de ser social, de ayudar. Jesús mismo se reunió con la mujer samaritana a solas, porque imagínate un maestro de la ley hablando con una mujer samaritana. Así que es sorprendente que aquel vuelve siendo samaritano. No solamente primero se fue a presentar donde el sacerdote, siendo samaritano. Es que cuando usted ha tocado fondo, hay veces que Dios permite que toque fondo para que comiences a subir, pero en Él. Él dijo, no solamente soy samaritano, tengo lepra. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. No solamente soy samaritano, sino que tengo lepra. ¿Alguien le ha pasado algún momento y dice, en serio? Hay expresiones que dicen, al dedo pequeño, ¿cómo es? Al dedo malo, todo se le pega. De Guatemala a Guatepeor. Debes la renta y te llaman a decirte, bueno, no te llaman, te cortan el teléfono. Porque no te llaman. Llegas al trabajo, no tienes para pagar y te dicen, no, ya no hay trabajo. Eres el que más trabaja y resulta que... Ok, hermana, no podemos estar hablando de nuestras cosas personales. Mande por favor una solicitud. ¿Verdad? Tú dices, ¿por qué nos pasa a nosotros? ¿Te esfuerzas por tus hijos? Ok, ya esto está demasiado. Se está saliendo de control, por favor. Los pensamientos, guárdenlos. Haces tantos procedimientos y te dice, ¿por qué nos toca esto? Ese samaritano decía, encima de todo, soy samaritano, encima de todo estoy enfermo. Y oye la genial idea, que me presente delante del sacerdote. Imagínate cuando el sacerdote me preguntara, ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad? ¿De qué tribu de Judá? ¿De qué tribu de Jerusalén? ¿De qué tribu de Israel perteneces? Ya yo sé que si por alguna posibilidad me estoy sanando, ni siquiera me iban a recibir. Este de los 10 era el de peor condición, para que usted me entienda. Todos, la Biblia dice en el versículo 14, resultó que mientras iban, eso quiere decir todos, de camino, quedaron, no dice quedó, quedaron. Los 10 se vieron sanos. Los 10 dijo, me está yendo mejor, ya tengo un trabajo. Los 10 dijeron, fíjate, ya llegaron la documentación. Los 10 dijeron, fíjate, ya las cosas se están cuadrando mejor, ya no me duele la reuma. Los 10 dijeron, las cosas van mejor, ya no hay situaciones. Veo como que veo una luz, y no al final del túnel. Pero ya veo que las cosas están funcionando.
Pero hubo uno, el que menos condiciones tenía de devolverse, el que tenía que salir corriendo para Samaria. El que dijo, no vaya a ser que sepan que soy además de leproso, que soy samaritano. Ahora que me veo un poquito mejor, me mudo para Florida. Ahora que se están arreglando la cosa, dejo al hombre. Ahora que se están arreglando la cosa, dejo a la mujer. Hay historias así. Usted lo ha escuchado por allá, ¿verdad? En Venezuela. Creo que nada más pasa en Venezuela. Que comienzan a arreglarse la cosita y ahora resulta que el hombre es un papi chulo. Ahora resulta que, no lo ha visto, o es solo en Venezuela que pasa eso. Gente que se comienza a avergonzar cuando las cosas como que van un poquito mejor. Y aquí yo veo mucha gente que le está yendo mejor. Porque has tenido fe. I know. Te está yendo mejor porque has tenido fe. Pero en el camino no solo tenemos que tener fe, también tenemos que tener gratitud. Aquel hombre se devolvió no por su fe. Ya su fe había logrado lo que él necesitaba, salud. Aquel hombre se devolvió porque era agradecido. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener una gran fe y no ser agradecido. Ok, esta iglesia como que no me gusta. A mí me gusta que me hablen de mi gran fe. Que yo sano a los enfermos por email. Le mando un WhatsApp y se sanan. Porque tengo una fe. Pero soy malagradecido. Usted no sabe la cantidad de historia que los pastores tenemos que no le contamos a nadie. Muerta. La obra es la gratitud. Usted no sabe la cantidad de historias que uno tiene y que tiene que llorar solo por cómo se levanta la gente evidenciando su fe, pero con tanta ingratitud de lo que tú y yo le hemos hecho. O solo pasa en Venezuela. Procesos. Por eso Jesús, al verle, el versículo 17, vemos un Jesús que no conocíamos. Jesús ya había hecho cientos de milagros. Y usted dice, ¿what? ¿Desde cuándo Jesús pide que le den cosas? Estamos hablando de Dios. Jesús es Dios. Descendió del cielo. ¿Crees tú? A Jesús le sorprendieron muy pocas personas. La Biblia lo dice. Jesús dijo en un momento, ni en Jerusalén he encontrado tanta fe. Le sorprendió a la mujer del flujo de sangre que le dijo hija de Abraham. Es la primera vez que es llamada una mujer hija de Abraham en toda la Biblia. Pocas veces usted ve a Jesús sorprendido. Pocas veces. Y lo que elevaba era la fe de la gente. Nunca se atribuyó cosas. Nunca quiso cosas. Sus hermanos le dijeron, ¿por qué tú no vas y te presentas a Jerusalén y haces tus truquitos esos de milagros? Porque así creían los propios hermanos de Jesús. Y Jesús le dijo, todavía no ha llegado mi tiempo. Para ustedes siempre el tiempo es perfecto, hacer sus cosas y ganar famas. Jesús no estaba buscando fama. Jesús estaba cumpliendo un propósito. Por eso estos versículos nos sorprenden y decimos, ¿qué le pasó a Jesús? Jesús dice en el versículo 17, ¿acaso no quedaron limpios 10? Güey, a ti te sorprendería eso, ¿verdad? Que alguien vaya a darte gracia y tú le digas, ¿qué pasó? ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué tienen que ver los demás? Vamos, sea agradecido por lo menos del que vino, porque nos sorprende esto. Jesús nos quiere mandar un mensaje y ahí voy al punto. Preguntó Jesús, ¿dónde están los 9? ¿A quién le preguntó? ¿A quién le preguntó? Le preguntó al uno y le preguntó a todos los que estaban allí. Porque los demás habían visto a los 10 a la distancia pedir misericordia. Hoy te pregunto, ¿dónde están los 9? Porque tú estás aquí. Hoy te pregunto, ¿dónde están los 9? ¿Dónde están aquellos que Dios ha hecho misericordia en su vida? Y no me refiero a hermanos de la iglesia que hoy no están acá. Me refiero a muchas personas que tú y yo conocemos que Dios ha hecho milagro en su vida. Quizás unos días de esto tú eras uno de los 9. Quizás al concluir este día, más tardecito, seas uno de los 9. Pero yo te animo a que hoy, que eres el 1, que eres ese que ha regresado a dar gracia, te mantengas todo el camino así. Porque mañana podría ser el número 8. Mañana podría ser uno de los 9. Ya.
Es muy fácil porque se te olvida algo. Es que yo tengo fe. Yes, I know. Los otros 9 también. Dice la Biblia que fueron sanos. Hay gente que te dice en tu misma cara, donde quiera yo busco a Dios. Lo importante es creer en Dios y sal y vale. Lo importante es que Dios está en mi corazón. Sí, eres uno de los 9. Pero a Jesús no le sorprendió los 9. Muy por lo contrario, dijo, qué poca gente. No dijo así, pero me pareció súper chévere. Porque hay otra expresión que no la quiero decir. Los mexicanos lo dicen, ¿verdad? Qué poca gente. ¿Qué le pasa a esta gente? Wow. Mire que uno vio a Jesús incómodo cuando entró al templo, ¿recuerdan? Eso es un Jesús, una versión 4.0 que uno dijo, ¿qué Jesús es este? No voy a la iglesia de ese. Y este es otro que dice, ¿qué le pasa a los 9? ¿Por qué no han vuelto? No hubo ninguno que regresara. Y ahora viene como la partecita que puso a Jesús un poquito complicado. Oiga lo que dice. Excepto este extranjero. Sabemos que Jesús no era racista. No lo es. No tenía acepción de personas. No, usted sabe que no. Pero a quienes se le ha dado tanto, la ley de Moisés, a quienes se le ha dado todo el procedimiento para que reconozcan al Hijo del Hombre cuando descienda de los cielos, a quien se le ha dado tanto, no pudieron reconocer quién era yo, excepto este extranjero. Ten cuidado durante este día y durante el camino que estás viviendo, porque hay gente al lado tuyo. Hay gente al lado tuyo que podría reconocer más de lo que Dios está haciendo en ti que tú mismo. Y eso, que son extranjeros. ¿Por qué? Porque te falta un elemento que se llama gratitud. Fe tienes. Hasta la subes por Facebook con versículos bíblicos. Pero no eres grato. ¿Y qué pasa cuando no eres grato? Cuando tienes fe recibes el milagro. Jesús le dijo, levántate, vete. Dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Hay otra versión que dice, te ha salvado. ¿Qué pasa? Hay dos cosas clave. La fe te trae sanidad. La gratitud te trae honra de parte de Dios. Hay gente con mucha fe en deshonra delante de Dios. Ay, Chabela. A la gente le gusta que le hablen de fe y del super fe y cuando dan testimonio. Porque yo sabía que Dios me iba a curar. Porque yo tengo una fe tan grande. Y cuando te dan el testimonio así tú dices, ¿en qué momento va a mencionar a Dios? ¿En qué momento va a dar gracias a Dios? Porque yo sabía, desde que yo llamé, yo le dije, mira, en el nombre de Jesús. Y la fe, y mi fe. Yo y Superman somos así. Él es Superman, yo super fe. Y la super fe. Pero con sus acciones no ves gratitud. La fe te trae sanidad, la gratitud, honra. Cuando la fe viene acompañada de la gratitud, trae salvación. Por eso me gusta el versículo de la versión Reina Valera que dice, salvación. Fuiste limpio de la condenación del pecado, hoy eres limpio en el nombre de Jesús. Fuiste limpio de la condenación del pecado, hoy eres limpio en el nombre de Jesús. Es tiempo de que en tu vida entiendas que lo que tienes que caminar, lo tienes que caminar confiado de que Dios también, en medio de todo, la gratitud no es más que alabanza. La gratitud no es más que vivir una vida constante de que de tu boca salga vida, de que tu boca salga palabras de adoración y de alabanza. La Biblia dice todo lo que es digno, todo lo que es bueno, en esto pensad. Y no hay nada más digno y bueno que Dios. Piensa constantemente, agradece, sé más agradecido. Si tienes poca fe, sé más agradecido. Si tienes mucha fe, sé más agradecido. Sé la voz que agradece entre los muchos que se quedan callados. Jesús escucha, limpia y salva. No tomes el milagro como algo que mereces. Eso es lo que pasa con los malagradecidos. Aquel hombre era samaritano. Aquel era el que decía, yo soy el que menos posibilidad tengo de que me sane. Así que si crees que tú eres el que menos posibilidad tiene de conseguir las cosas, que tú eres el último de la lista, Dios podría sorprenderte. Pero cuando lo haga,
a tu favor. Vuelve en acción de gratitud a Él. Dios quiere limpiar tu vida. Dios quiere transformar tus pecados en blancos. Dios quiere cambiar todos los designios de este camino o de esta situación que estás. Pero tu fe es importante, también tu gratitud. Mientras venía esto a mi mente de que eres limpio, de que eres cambiado, me vino a la mente el himno escrito por el pastor Elisha Hoffman. Aquí, a 30 minutos de la ciudad, a 30 minutos de esta ciudad, se escribió ese himno en Union County, en Pensilvania. Lo escribió el pastor Elisha Hoffman. Dice: has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lavada en tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Ahora sea agradecido, porque eres limpio por Cristo Jesús. Si has llegado hasta este lugar es porque desde lejos has llamado al Señor. Si has llegado a este lugar es porque Él ha escuchado tu clamor. Y Él tendrá cuidado de todo tu camino. Él guardará tu salida y tu entrada. Aleluya. Él pondrá y preparará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. El bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días. Une eso al agradecimiento. Que el Señor te bendiga, iglesia, en esta mañana. Amén. Oramos, Padre, para ser despedido y para que esta palabra se quede profundamente en nuestra vida y la pongamos por obra y volvamos al Señor y digamos gracias por sanarnos. Señor, te doy gracias, Padre amado, por todos los hombres y mujeres salvos, por la sangre eficaz derramada en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por tu sacrificio maravilloso. Hoy no volvemos, Padre amado, como hombres y mujeres de fe. Hoy volvemos a ti como hombres y mujeres agradecidos, dando gracias por tus muchas bondades y misericordias. Te pido, Dios mío, que durante este camino que vamos, Dios mío, aleluya, hacia donde nos dirijamos, vayamos dando gracias, Señor, por lo que has hecho y por lo que continuarás haciendo. Amén y amén. Que tengan una semana bendecida. Nos vemos el miércoles. Recuerda que los miércoles discipulamos y nos preparamos para ser mejores discípulos. Cada domingo estamos acá y hoy no se vaya sin llevarse su comida. Llévele vecino a esa vecina. A lo mejor se la